Buen día, mi nombre es Miguel Galván y presentaré el proyecto Detectando el deterioro cognitivo a través del habla espontánea, cuyos autores son quien les habla, Miguel Giuseppe Galván Pineda, mi compañero Francisco Iván González Hernández y los doctores Hugo Yair Escalante y Luis Villaseñor Pineda. Como introducción y contexto a la problemática tratada en este proyecto, tenemos que entre las enfermedades más frecuentes de deterioro cognitivo es el Alzheimer, que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Uno de sus primeros síntomas es el deterioro en el habla llamado afasia, y una forma de detectarlo es mediante un test donde el paciente realiza la descripción de una imagen. Ahora, en este proyecto se hace énfasis en el preprocesamiento y aumento de datos en audio, puesto que se trabajó con un conjunto de grabaciones obtenidas del reto adreso del 2021, donde se buscaba clasificar audios de personas con y sin Alzheimer. En dichas grabaciones los sujetos realizan la descripción de una imagen usada para el diagnóstico de afasia. Y en el transcurso de la presentación veremos las técnicas utilizadas para la extracción, preprocesamiento y clasificación utilizadas en este proyecto. El método propuesto para este proyecto es el siguiente. Como mencionaba anteriormente, tenemos un conjunto de grabaciones de audio de personas con y sin Alzheimer, los cuales pasan por un preprocesamiento de dos etapas, donde la primera es la diarización o identificación de los locutores, con lo cual se eliminó la voz del especialista y se dejó solo la voz del paciente. Una segunda etapa es la eliminación de ruido, realizada mediante un software comercial como lo es Adobe Enhanced. Luego de esto mantenemos dos conjuntos de audios, uno diarizado con ruido y otro diarizado sin ruido. Ahora se aplicó a estos dos conjuntos 5 tipos de aumentos de datos tradicionales en audio, como lo es Pitch Shift, Time Shift, Gain Transition y Polarization. Ahora se realizó la extracción de los conjuntos de características como lo son MFCC, que son coeficientes cerebrales en las frecuencias de MEL utilizados comúnmente para el reconocimiento del habla, Chroma, que describe la curva melódica del audio, e EG-Maps, que es un conjunto de diferentes características utilizadas comúnmente en la identificación de sentimientos en audio. La extracción se aplicó a cada uno de los conjuntos mencionados anteriormente, al diarizado con ruido, sin ruido y a los otros generados por los 5 aumentos de datos. Luego de esto se entregan los conjuntos de características a los diferentes modelos de clasificación para su entrenamiento y posterior clasificación de cada uno de los audios, utilizando la técnica Live-Out. En las siguientes diapositivas seré un poco más específico con respecto a los parámetros utilizados en cada uno de los módulos. Experimentos. Tenemos 237 audios obtenidos del reto adreso del 2021 de InterSpeech. Estos audios están divididos en 70% para entrenamiento y 30% para test, donde a su vez el conjunto de entrenamiento contiene 89 grabaciones de personas con Alzheimer y 79 de personas sin Alzheimer o pacientes de control. Aclaro que en este proyecto solo se trabajó con los audios del conjunto de entrenamiento. Ahora, dentro de la configuración experimental tenemos los parámetros para aumento de datos. Se utilizó Pitch Shift, que es el cambio de tonalidad, Time Stretch, que es la ralentización de un segmento de audio, Shift, que es el cambio del punto de inicio del audio, Gain Transition, que aplica una ganancia positiva o negativa en secciones aleatorias en el audio, y por último Polarization, que es la inversión de la forma de onda del audio. Los parámetros de estas funciones de aumento de datos fueron definidos empíricamente, realizando cambios poco a poco en los parámetros, cuidando que la voz resultante siguiera sonando como la de un humano. Para la extracción de características, como había mencionado anteriormente, se tomó el conjunto de características de EG-Maps, que es comúnmente utilizado para el reconocimiento de emociones. También se tomaron los 10 primeros coeficientes de Chroma que describen la curva melódica del audio. Además, se tomaron los coeficientes de MFCC de 0 a 20 y de 0 a 30, pero en pruebas previas se observó mejor resultado con MFC de 0 a 30. También se halló el delta de estos MFCC que capturan la dinámica temporal del habla. Para las características de Chroma, MFCC y delta se utilizaron los estadísticos funcionales de estos.
promedio, desviación estándar, varianza, kurtosis, asimetría, máximo y mínimo. Para los algoritmos de clasificación se utilizó en KNN un K igual a 5, en SVM un kernel lineal y para Random Forest se utilizó un N estimador de 100, activando también su forma determinista para evitar que cambiara en cada uno de los experimentos. Realizando pruebas iniciales entre estos clasificadores se encontró que con el clasificador Random Forest arrojaba los mejores resultados. Por esto los experimentos descritos de aquí en adelante se estuvo utilizando este clasificador con la técnica Leeuwenhoek. Entonces, se toma para clasificar un audio con o sin ruido, dependiendo del experimento, y se entrena el clasificador con los audios restantes, complementándolos con su forma aumentada, haciendo esto para cada tipo de aumento, teniendo en cuenta excluir del entrenamiento del clasificador la forma aumentada del audio que se estaba clasificando. Esto lo podré explicar un poco mejor y se podrá entender un poco mejor con las diapositivas siguientes donde están los resultados. El equipo utilizado para los experimentos fue un Lenovo con Core i5 de octava generación y 20 GB de RAM. Resultados. En la siguiente tabla podemos observar el desempeño del clasificador Random Forest sobre los conjuntos de audio diarizados con y sin ruido, contrastándolo con las diferentes técnicas de extracción de características. Esto se hizo con el fin de observar si había una mejoría en el accuracy realizando la eliminación de ruido con el software comercial, lo cual podemos comprobar en la tabla, donde se obtuvo una mejoría para cada tipo de extracción de características. Es por esto que los experimentos de ahora en adelante son con los audios diarizados a los que se eliminó el ruido. Ahora, en esta segunda tabla podemos observar los resultados de accuracy obtenidos en los distintos conjuntos de características al aplicar las diferentes técnicas de aumento. En la primera fila se encuentra tan solo la clasificación de tipo Leeuwenhoek del conjunto de audios diarizados y sin ruidos, donde es notorio que el mejor resultado lo obtuvo el conjunto de características de croma. Las siguientes filas muestran las diferentes repercusiones de añadir una técnica de aumento tradicional específica al entrenamiento del clasificador. Para el caso del croma se observa que no se llegó a mejorar el puntaje de accuracy, contrario a lo que pasó con las características de Gmaps, donde todas las técnicas de aumento fueron favorables, obteniendo inclusive el mejor puntaje con el aumento de polarization. También se encontró que tanto el conjunto de características de MFCC como el conjunto al que se le añadió su delta como fusión temprana no muestra un patrón concluyente en sus resultados. Para observar de una mejor forma los datos anteriores tenemos la siguiente gráfica radial donde tenemos los resultados de los diferentes aumentos sobre los diferentes tipos de caracterización representados en cada eje. Podemos ver los resultados de la clasificación de audios diarizados sin ruido y sin aumento con una línea roja continua que delimita un área en la cual adentro de esta se tienen resultados con tipos de aumento que no fueron eficaces y por fuera de esta área las representaciones de las técnicas de aumento que sí aportaron a la clasificación según cada tipo de extracción de características. Como podemos observar aquí sobre el eje de Gmaps, que si el tipo de clasificación sí aportó sobre el tipo de extracción de características, y como vemos aquí en el croma, y como vimos anteriormente, que los diferentes tipos de aumento no aportaron para nada en su tipo de extracción de características. Conclusiones. Como mencionamos anteriormente, el mejor rendimiento se alcanzó aplicando el clasificador Random Forest sobre el conjunto de entrenamiento original al evaluarlo sobre las diferentes caracterizaciones utilizadas. También mencionamos y demostramos en una tabla de resultados que la eliminación del ruido tiene un impacto favorable mejorando la discriminación de la clasificación automática. Ahora, como otro ítem de conclusión, tenemos que el conjunto de características de Gmaps resultó ser la caracterización donde todas las técnicas de aumento tuvieron un impacto favorable. Además de que la inversión de polaridad de la señal fue la que mejores resultados arrojó.
Otro ítem importante en las conclusiones es que a pesar de que el conjunto de características de croma obtuvo el mejor resultado en comparación a las demás caracterizaciones, sin técnicas de aumento no se logró mejorar dicho rendimiento al aplicar las técnicas de aumento. Y como último ítem, tenemos que las caracterizaciones utilizadas presentan comportamientos diferentes ante las técnicas de aumento. De ahí que no es posible establecer una sola técnica como la apropiada para esta tarea. Lo que queremos decir con este ítem es que no se puede concluir como una técnica de aumento global sobre cualquier tipo de caracterización que siempre nos vaya a arrojar un resultado positivo, como lo pudimos ver en la tabla 2 que mostramos en las diapositivas anteriores. Como trabajo futuro tenemos en mente pues las siguientes tareas. Sería comprobar el beneficio de las técnicas de aumento con diferentes tasas de incremento, puesto que el aumento de datos aplicado fue sobre la totalidad de los datos, excluyendo el dato que se iba a clasificar porque se usó la técnica del Iwan-out. Haría falta observar las repercusiones de cada tipo de aumento al aplicar el 20, 30 u 80% de datos aumentados, por poner algunos ejemplos. Otro punto sería observar la complementariedad o redundancia de los diferentes métodos de aumento para afirmar sobre la fusión tardía de las técnicas de aumento. Y por último, que se requiere hacer pruebas sobre el conjunto de prueba proporcionado por el reto adreso con el fin de realizar comparaciones con los resultados de referencia de los trabajos relacionados. Y eso fue todo por ahora. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.